Leemos la palabra de Jehová, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Creyendo que esta palabra es poderosa para seguir preparándonos para la restauración del atrio de los gentiles. Cuando hablamos de la restauración, es quebrantar, romper, separar, destruir todas aquellas limitaciones que pudieran estar aún manifiestas en nosotros. Amén. Vamos a estar leyendo el capítulo 1. Voy a leer desde el versículo 5 hasta el versículo 16, para que nos quede como enseñanza como tal, ¿no? Y refrescar algunos conceptos en la vida de cada uno de nosotros. En la vida de cada uno de nosotros. Pero vamos a hacer un especial énfasis en el versículo 5. Amén. Dice Tito capítulo 1, versículo 5 al 16. Y dice de la manera siguiente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay algunos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, les dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Amén. Señor, bendecimos tu palabra, te damos gracias y gloria por ella. Te pedimos, Señor, en esta hora que esta palabra hable a nuestra vida, hable a nuestra mente, a nuestros corazones, y que por medio de ella, Señor, cada día más podamos trascender, que es el llamado que usted ha tenido a hacernos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta palabra, pueden sentarse, esta palabra por sí sola se explica, ¿no? Pero hay algunas cosas en las que podemos hacer énfasis. Yo les decía, por ejemplo, hacer énfasis en el 5. Dice que debemos corregir lo deficiente. Pablo dejó a Tito, a ese apóstol, que era su alumno, lo dejó en Creta para que estableciese el reino. Lo dejó en Creta para que corrigiera lo deficiente. Es decir, para que pudieran los hermanos, los discípulos que él estaba dejando, la iglesia pudiera trascender. Y cuando hablamos de trascender, hablamos de que la iglesia sea constituida y recibida como lo que ella es.
no una iglesia um, corrompida, como dice ellos, y así sucesivamente. Cuando yo hablo de iglesia, hablamos de nosotros como iglesia, ¿no? Que somos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo nosotros estamos hablando y vamos a seguir hablando de devolverle la iglesia a nuestro Señor Jesucristo. Que esa iglesia sea revelada, manifiesta. La iglesia de Cristo se perdió y eso lo debemos entender. Y desde allí, aún desde la Reforma, ha sido muy difícil manifestar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y ha sido difícil por la multiplicidad de religiones, de diferencias entre los hermanos, que no se devociona de la manera correcta. Nosotros estamos aquí los viernes reunidos justamente para recibir enseñanzas alusivas a la restauración, reposición del templo de los gentiles, de ese templo que ahora espiritualmente lo tenemos nosotros que restaurar. Y lo debemos restaurar para que no haya continuidad, para que se manifieste esa iglesia del Señor Jesucristo hoy perdida, ¿no? En religiones, en falsas doctrinas, en evangelios mezclados, en evangelio místico, ¿no? Humanista. Todas estas cosas pues han distorsionado la esencia de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo debemos entender y como lo hemos entendido, entonces de esa manera nosotros podemos cambiar. Fíjense que aquí en el versículo dice que el mismo profeta les dijo, los cretenses son personas así, 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 ¿no? Es terrible esa proclamación. Nosotros no podemos decir, no, los miembros de la iglesia de Cristo son así, así, así. Ya nosotros no somos así. Nosotros no somos así. Nosotros tenemos una nueva vida, tenemos un nuevo nacimiento. Nosotros vivimos conforme a lo obvio y debemos hacer lo necesario para que cada día se manifieste lo absoluto en nosotros, que Jesús es el Cristo. Y nosotros vivimos, Él mora en nosotros por el Espíritu. Nosotros tenemos que mostrar a ese Cristo. Y por ello tenemos que hacer lo necesario. Y cuando decimos lo necesario es hasta lo que no hagamos con tal y de poder establecer ese reino de Cristo, a ese Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Yo estoy agradecido de Dios y corregir lo deficiente con toda seguridad. Y si nos tomamos en cuenta estas observaciones de estas citas compartidas, si las tomamos en cuenta, no tengo duda alguna de que nosotros vamos al final poder trascender, que es inminentemente necesario. Pero para trascender tenemos que desafiarnos a nosotros mismos. Y para desafiarnos a nosotros mismos no es otra cosa que con lo obvio, lo absoluto y lo necesario. Que el Señor nos siga llenando de su gracia. Amén. Vamos a estar llamando a la hermana María Gallardo, quien tiene la exposición de la palabra del mensaje de esta tarde, esperando en el Señor pues que recibamos lo que Dios ha preparado para nosotros, para que esos atrios pues cada día tengan mayor repercusión en nosotros. Quiero decirles que las iglesias están cerrando porque no tienen el evangelio, porque no tienen la restauración del evangelio. Y no es que las iglesias estén cerrando. Decía el pastor Ryu que es que el Señor las está cerrando. Amén. Que es que el Señor las está cerrando. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Que el Señor les bendiga más. Hermano. Que el Señor la use. Amén, pastor. Buenas tardes, hermanos. El Señor les guarde y les bendiga. Amén. Vamos a buscar en la palabra Primera de Pedro. Primera de Pedro 2:9. Ok. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, aquel viernes lo leímos completo y nos quedamos con el versículo 9.
El versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El título que habíamos anotado es ¿Quién soy? Tenemos aquí, y vimos estamos hablando sobre los 21 puntos de la vida del evangelista. Los 21 puntos de la vida del evangelista. Entonces, brevemente, conectado con el discipulado de ayer, es importante saber mi identidad, quién soy yo, quién soy. Porque durante nuestra vida, si no sabemos quiénes somos, estaremos buscando en todas partes el propósito de por qué vinimos a esta vida, el propósito de por qué yo vivo, el propósito de por qué respiro, por qué nací. Si no conozco mi identidad, ni conozco quién dice, qué dice Dios de quién soy yo, no voy a experimentar jamás la vida de hijo de Dios. ¿Y qué es la vida de hijo de Dios? Es la vida del evangelista. Porque todos hemos sido llamados a ser testigos. Ok, entonces me voy a anotar así. Aquella vez lo hice así. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo Espíritu Santo. Ok, tenemos aquí 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Estos son los puntos que nos faltaron por completar. Y lo vemos así, recuerden, voy a volvérselos a explicar, no porque no tengan la gracia de Dios, ¿verdad?, para entenderlo, sino para volverlo a recordar, que son los 21 puntos y van así consecutivamente, pero lo agrupamos aquí en la esencia de cada uno. Solo Cristo, solo reino de Dios y solo Espíritu Santo. Porque hay cosas que solamente podemos disfrutar a través del Espíritu Santo de Dios. Es decir, por la obra del Espíritu Santo, que viene siendo como así, como lo sellado o lo grabado, ¿verdad? Viene siendo la raíz. ¿Por qué? Porque si me enraizo en el reino de Dios, tendré frutos del reino de Dios. Y aquí, la naturaleza o los hábitos, algo que se tiene que hacer natural en mí es experimentar al Espíritu Santo en mi vida. Ok. Sin más preámbulos, voy a cambiar aquí el mensaje, porque esta pantalla no me ayuda. Y está
soy yo aquí. Se me perdió ahora el mensaje de aquí. Aquí está. Ok, ¿qué viene siendo entonces el punto número 10? Un corazón. Un corazón para el evangelismo. Un corazón que significa la unidad. No sé. Unidad. Eso es un corazón. Hechos 2:1 nos dice: Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Esto es un corazón. ¿Cómo podremos llegar a tener un corazón cuando solo Cristo está en nuestra vida? Eso escuchábamos en el mensaje del atrio anterior sobre la unidad que nos compartía nuestra hermana Vanessa. Y verdaderamente la iglesia está dividida porque su corazón no es solamente Cristo. Su centro es sus ideologías, sus rituales, sus dogmas. Y entonces los dogmas, las ideologías separan a la gente. ¿Por qué las separan? Porque tú piensas de esta manera, ejemplo, yo tomo el evangelio de acuerdo a el legalismo y esta otra persona lo toma de acuerdo a la libertad en Cristo. Entonces, no pueden estar juntos, ¿por qué? Porque entonces el que es legalista censura al otro porque es muy libertino. Hay división allí. Entonces, ¿qué vemos? Si Cristo verdaderamente está revelado en el corazón de la iglesia, habrá un corazón y habrá la unidad. ¿Ok? Tampoco la unidad, como decía también nuestra hermana Vanessa, no es estar amorochados, sino que es poder tener todas las cosas en común, no solamente que nos reunimos en el mismo lugar, porque podemos estar separados por la distancia, pero en el corazón solamente está Cristo. Y eso era lo que experimentaba Pablo con todos sus discípulos esparcidos en cada región. Siempre les instaba a estar aferrados en el conocimiento de la sabiduría que hay en Cristo Jesús. Ok, seguimos con el... ¿verdad que yo cambié? Aquí el 11, todo el corazón. No, ya no es... Esto es unidad, ¿verdad? Y esto suena como... Sí. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos reunidos con un corazón. Todos reunidos por el reino de Dios, buscando el reino de Dios, anhelando el reino de Dios, que sea enraizado en nuestra vida. Allí vamos descubriendo quién soy, mi identidad, para qué Cristo fue revelado a mi vida. Y aquí, ya vamos a poner este numerito un poquito más para acá, porque aquí tenemos la continuación. Y eso es Efesios. Vamos a leer lo que dice la palabra en Efesios 4, 12 y 13. Dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es necesario que la continuidad del Evangelio en mí se haga naturaleza. Ya va. Ya va. 15 y 21. Ajá. Para tener más espacio. Ok. Aquí, en solo Espíritu Santo, es importante que podamos tener la continuidad de manera que lleguemos a ser personas capaces de resplandecer la luz de Cristo. Seguimos con el siguiente, que viene siendo el número 13. El número 13 es... Se me perdió el número 13. No, ya no. Sí, solo que no lo tenía no lo tenía registrado ahí, porque viene solo, lo único y la recreación, que es el 15. La recreación. Solo, lo único y la recreación. Cada uno de nosotros debe ser capaz de descubrir el solo, ¿verdad? Porque uno al principio cuando escuchaba, de hecho, al principio cuando escuchamos del Evangelio ordenado, quizás llegamos a pensar, oye, ajá, ¿y el Padre? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Por qué solo Cristo? ¿O por qué la necesidad de solo? No entiendo por qué tiene que tener ese énfasis de solo, 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 solo. Pero cada uno de nosotros, recuerden aquí, lo sellado. ¿Qué teníamos sellado? Mucha confusión, como Mateo 16:13. Esa región donde Jesús les preguntó, esa región de Cesarea de Filipo, era una región muy confundida, que habían perdido su identidad propia como nación de tantas culturas que convergían en ese mismo lugar. Imagínense qué tantas tinieblas habían en ese lugar, ¿verdad? Porque nada más uno ve aquí en Venezuela un poquito de la mezcla que sí de los yoruba con su santería y tal, y las diferentes ramificaciones de todas estas religiones, y uno ve un caos. Hubo un tiempo en el que como que la santería fue una moda, todo el mundo estaba de blanquito con todos sus collares y eso era algo de común. De hecho, nosotros somos testigos de cómo en el Puente de los Leones todavía dejan su muerte allí, digo yo su muerte porque huele horrible cuando uno pasa por allí, sus marcas, sus lazos, sus cosas que dejan allí, y vemos cómo trae eso desastre. Entonces, ¿cómo veníamos nosotros sellados? Con una confusión y con una mezcla de diferentes cosas. Por eso es necesario que descubramos en nuestra vida como hijos de Dios nuestro solo. ¿Cómo así? Bueno, descubrir mi solo Cristo, descubrir de dónde verdaderamente entiendo que nadie más me pudo sacar sino solamente Cristo. Y de allí también entender lo que significa que Cristo es todo, es único y es completo para mí. Es todo, es suficiente y es completo. Cristo tiene que ser todo, suficiente y completo. Si Cristo es todo, es suficiente y es completo, no tengo que buscar más nada. No tengo que completar más nada.
No tengo que añadirle a la obra de Cristo más nada. Eso es descubrir el solo. Lo descubro en mi vida. No lo descubro porque lo dice la Biblia. Bueno, la Biblia dice sí, solo lo que Jesús hizo y enseñó. No, descubrirlo personalmente para mi vida. Y en lo único, vemos aquí la raíz, solo el reino de Dios. En lo único, es importante que yo disfrute cómo este solo da frutos en mi vida, cómo se enraiza. Porque el recibir a Cristo en mi corazón tiene que dar frutos, tiene que producir una raíz y de la raíz vendrán los frutos. ¿Qué frutos van a venir? Los frutos del reino de Dios. Los frutos del reino de Dios. Es algo único que solamente Dios puede hacer en mi vida. No lo va a hacer como lo hizo con Pablo, sino que lo va a hacer personalmente para cada uno de nosotros. Y la recreación. Fíjense la recreación, tenemos aquí Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Dice que es más el fruto del Espíritu Santo. Pregunto ¿yo puedo provocar el fruto del Espíritu Santo en mi vida? Sí, pero yo le exijo a él que lo... Una cosa es, tenemos que ver allí, una cosa es mi decisión, mi determinación por disfrutar y experimentar la palabra, ¿verdad? ¿Cómo es mi determinación y mi devoción? Bueno, que cada día busco de concentrarme en la oración y en la palabra. ¿En cuántas veces? 3 veces al día. Pero la recreación no la hago yo. La recreación es obra del Espíritu Santo. Y la recreación, recuerdo claramente las palabras del pastor Héctor, no es algo que yo digo, recréame Dios, no. Es un producto que ya viene de aquí, ¿verdad? Esto es como 1 más 1, es igual a este resultado. Si puedo concentrar mi corazón en esto, descubrir mi respuesta en solo Cristo, y puedo enraizarme más seguramente de esta palabra y de esta promesa, el resultado va a ser que el Espíritu Santo va a obrar, sí o sí. Entonces, yo no lo puedo hacer, no lo puedo hacer. Es algo que le compete al Espíritu Santo la recreación. Pero sí dice la palabra que nosotros somos templo y morada de su Espíritu Santo. Pero una cosa es que Dios viva en mi casa y la otra es que Él tenga el control absoluto de mi casa, ¿verdad? Pues yo lo puedo tener en un cuarto como invitado especial. Lo atiendo tal, lo tengo ahí, le doy mis atenciones en sus determinados momentos y lo tengo allí. Pero otra cosa es cuando Él es el dueño de mi casa. Entonces ya no es mi casa, es de Él. Y es diferente, porque quien administraría todas las cosas en esa casa sería Él, no sería yo. Entonces, ¿qué significa la recreación? Que Él es el dueño de mi casa. Eso significa que Él tiene que llegar a ser el dueño para que la naturaleza sea la de solo el Espíritu Santo. Ok, seguimos con el 16, 17 y 18, que es 24, 25 y eternidad.
24, 25 y eternidad. Y fíjense lo grabado, la raíz y la naturaleza. Es necesario que 24 horas, hablábamos de eso, mis 24. En mis 24 quisiera comentarles que escuchaba un mensaje del pastor Ryu donde él decía, no sé si ya ustedes lo escucharon, donde él decía que en nuestra vida hay torres ocultas, no están a la vista, no son notorias a nuestros ojos. ¿Dónde están esas torres? En nuestro pensamiento. Entonces él daba un ejemplo para que lo viéramos allí. Y él decía, ¿cómo dice usted sobre su esposo o su esposa? Mi esposo o mi esposa. Entonces él decía, antes de que sea su esposo o su esposa, es hijo de Dios. Entonces allí él decía para que viéramos mi pensamiento, para que viéramos si teníamos esta forma de pensar, allí siempre vamos a tener conflictos y problemas. ¿Por qué? Porque mis cosas, lo mío, y él decía, ¿tiene conflicto con su esposo o con su esposa? Si está así, viéndolo como lo suyo, viéndolo, no es mío, siempre va a haber dificultades. Pero si lo veo primero como el Hijo de Dios, las cosas de Dios, o considero antes que todo la cosa de Dios, lo que es de Dios, allí vamos a estar derribando estas torres ocultas en nuestra vida. Y él nos compartía sobre las 24. En las 24 es necesario que continuamente no perdamos el momento de descubrirnos a nosotros mismos, de descubrir lo que está oculto para nuestros ojos, la forma en la que yo estoy pensando. Eso lo tengo que hacer 24 horas, porque 24 horas respiro. Y sí, ya hemos entendido que es necesario la respiración, porque cuando una persona está en el hospital, no le meten vitaminas, le meten oxígeno, porque es necesario que siempre tenga la correcta nivel de oxigenación en su cerebro y en todos sus órganos, porque también había entendido que cuando hay un proceso de infarto en el corazón es que las áreas del corazón no les está llegando el oxígeno y es lo que produce el infarto, la falta de oxígeno. Entonces yo, ok, tanto como es vital para el cuerpo respirar, para el espíritu la oración y la meditación es esencial. Entonces, ¿qué hay que descubrir allí? Mis 24 horas, pero descubrirlas de por qué es necesario que yo esté ahí. No porque me digan 24 horas. No, yo tengo que descubrir la necesidad de yo poder estar o de por qué tengo que hacerlo las 24 horas. ¿Por qué tengo que hacer las 24 horas? ¿Qué significan las 24 horas? Que no es solamente la hora del reloj, sino es el momento en el que siempre vivo la vida del Espíritu. Y la obra 25, como lo vemos aquí, en el solo reino de Dios, la hora 25 es netamente cuando Dios obra en nuestra vida, o cuando vemos el poder de Dios obrar de manera natural, de manera física. Vemos la intervención de Dios en nuestro propio tiempo. Y esto solamente son cosas eternas, cosas del reino de Dios. Y la eternidad lo que significa es estas respuestas que permanecen durante, o vamos a decir, las respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. Respuestas que podemos experimentar solo con el Espíritu Santo. Nosotros podemos en un momento alcanzar a Argentina de aquí hasta allá, no. En oración lo podemos hacer.
En oración podemos estar trascendiendo tiempo y espacio. Podemos trascender las 237 naciones, inclusive en el momento de oración. Solamente ¿por qué? Por el Espíritu Santo, pero es necesario que yo lo pueda creer y que pueda entender que verdaderamente la eternidad es algo que disfrutamos por el Espíritu Santo y a la que tenemos nosotros acceso a través de orar. Entonces, no me voy a poner limitaciones como, es que yo tengo que estar en persona ya con el que tiene el problema, porque yo soy el que sabe hablar y yo soy el que sabe decir. Si yo no estoy, no pueden resolver. El imprescindible es Dios. Entonces, puedo estar allá. ¿Cómo puedo estar? A través de la oración. Porque la oración trasciende tiempo y espacio y eso tiene que ser seguro. No estoy allí, pero estoy seguro de que Dios puede obrar y de que Dios lo va a hacer. Y para terminar, esta no me voy a extender tanto porque tenemos, disculpen, lo grabado, la raíz y la naturaleza, que viene siendo lo último, y se los coloqué arriba, lo sellado, la raíz y la naturaleza. En fin, que es importante que yo descubra quién soy. Yo descubra que ya yo no soy un hijo del diablo. En lo grabado que grabé, la paternidad de Satanás. ¿Qué significa hijo del diablo? No es solamente eso de la maldad, es todo lo tóxico y todo lo que me dañó el corazón en un momento, todo lo que me hirió, todo lo que me llenó de una esencia incorrecta. Eso es lo que había en mi vasija, como dice la pastora Naceli. Antes éramos la casita de los demonios, ¿verdad? Sí, antes éramos la casita de los demonios, pero ahora somos la casita donde mora Dios. Eso yo lo tengo que descubrir en lo grabado. Ya yo no soy aposento de demonios. Ahora yo soy aposento del Espíritu Santo, de Dios. En la raíz tenía una cultura familiar, una cultura académica, una cultura social y una cultura religiosa en donde estaba yo enraizada y los frutos de eso eran dolor, sufrimiento, miedos, temores, inseguridades, ansiedades, estrés. Pero ahora la raíz ya no es la de Génesis 3. Yo tengo que descubrir, como dice la palabra, Primera de Pedro 1:23, que fui renacido por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios. Y en la naturaleza, había una forma de vivir que se llaman hábitos. Y estos hábitos eran de acuerdo a todo esto. Es necesario que continuamente con las 3 concentraciones y con los 3 hoy y pare de 3 configuraciones. Ahora tenemos, se llaman los 3, son los 3, no, son 3, ya se los voy a buscar para decírselo. Aquí lo tengo. Son no me preocupa tal. Otra forma. ¿Ah?
Dios mío. Bueno, son... ¿Cómo se me va a olvidar eso, vale? Sí, bueno, son como tres estándares, sorprendente de Dios, que es estándar, nivel y criterio. Y son 3 patrones, algo así, es patrones, los patrones. Son patrones y son los problemas, conflictos y crisis. Que en esos 3 patrones que Dios utiliza, 3 patrones que siempre vimos en la vida de los 7 remanentes. Y verdaderamente en la vida de los 7 remanentes, José, David, todos ellos tuvieron problemas, crisis y dificultades. Entonces son 3 patrones en los que Dios obra. Pero bueno, este es el mensaje de este atrio de oración. La conclusión es esa: buscar y descubrir quién soy yo a través de la vida del evangelista, que descubra verdaderamente la misión que tengo como hijo, no solamente para ser salvo yo, sino para ser transmisor de salvación. Bueno, que el Señor les guarde y les bendiga. Todavía que mente venga, pero Dios nos ayude a seguir enraizando. Amén. Amén. La hermana también comenzó con ese versículo de primera de Pedro 2:9. Lo voy a leer nuevamente, 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel sí, yo te amo. ¿Dónde voy? Así que tengo este aquí, que es el que quito, hermano. ¿No está encendido? Ok. Bueno, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. 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 Entonces, juntos confirmemos pues esa identidad como redimido, como llamado, como sostenidos de Dios. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esa identidad, Padre. Oramos y te bendecimos, Señor, en este día. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que somos escogidos. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él.
aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, Padre. Gracias, Señor. Gracias por ese comienzo, Señor. Te adoramos. Hoy somos ese pueblo escogido. Amén. Amén. Pero ¿qué hubiera sido de nosotros sin el amor, sin la gracia del Señor? ¿En dónde estaríamos? Por eso le damos gloria. Amén. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras
si no me hubieras perdonado. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, gracias de que tú eres bueno, de que te adoremos y que te respetemos, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque gracias a ti, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Dice la palabra en 1 Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos a continuar con nuestro ciclo de oraciones en nuestro viernes de sangre y libertad. Gloria a Dios. Voy a estar pasando a mi hermana Carla Altiague Pérez para que comience las oraciones. Buenas tardes. Empezamos con la primera oración, que es acción de gracias al Dios Trino. No. Empezamos con nuestra primera oración, que es la acción de gracias al Dios Trino. Dios Padre, creo que eres el único Dios poderoso, todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Te damos gracias porque hasta hoy estás cumpliendo tu palabra en mí. Gracias por ser mi Padre y estás conmigo todo el tiempo. Dios Hijo, creo que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, quien murió y resucitó por mí. Gracias Jesucristo, mi Salvador, quien nos libró del problema fundamental y nos abrió el camino para encontrarnos con el Padre, y quien gobierna nuestras vidas
como nuestro único dueño. Dios Espíritu Santo, creemos que desde que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, moras en nosotros. Gracias porque nos llenas de tu gracia por la palabra y permites que experimentemos las obras de tu poder en la oración, mientras nos recreas, a la imagen de Jesucristo y nos guías. Oramos también por el equipo del movimiento de evangelismo de Aposento Alto, Darakban de Corea del Sur, Panamá y Venezuela. En Corea oramos por el pastor Ryu Wang-soo, el pastor Sin Bon-ho, el pastor Kim Seon-jong, el pastor Chan, los asistentes e intérpretes, el pastor Joshua, Johan, Park, Esther, Ubaldo, Ingrid y Yari, y todos los que están dentro de esta especialidad. En Panamá, el misionero Hyun-gon Park y su esposa, el pastor Lauserincio Montero, Dani Fernández, los obreros y asistentes, Laudentino Pérez, Cecilia Lin, Arielis Rodríguez, David Cortés, Cecilia Quijano y Abigail Peña. En Venezuela, por los pastores Andrés Noguera, Carolina de Noguera, Héctor Durán, Carmiña de Durán, Saúl Hernández, Lisbeth de Hernández, Henry Antunes, María de Antunes, Aquiles Hernández, Mercedes de Hernández, Oliver Noguera, Ginesca de Noguera, Anacelis Torres y Mari Santiago. Los líderes y obreros y evangelistas, Charles Alfonso, Vanessa Noriega, Paula Gil, Edgar Rodríguez y María Gallardo. Oramos para que siempre estén disfrutando de la corriente de la palabra, para que toda la plataforma del sistema de movimiento de Aposento Alto de Marcos sea compartida por ellos sin limitaciones, que siempre disfruten del respaldo del trono celestial, que siempre sean testigos del poder de Dios en sus vidas, que sean la referencia del movimiento de Aposento Alto en Latinoamérica, que los 5 poderes sean una realidad y verdad en todo su transitar y peregrinar por esta tierra, que el poder espiritual, el aliento de vida, el poder físico, que es la salud del cuerpo, el poder de la sabiduría para transmitir el evangelio de manera correcta, el poder de la economía de la luz para hacer las misiones y el poder de las relaciones interpersonales para entender los encuentros divinos con el campo, que pueden vivir estableciendo las 7 torres, los 7 itinerarios y las 7 señales de guía para cumplir con la evangelización de los 237 naciones y 5.000 tribus. Amén. Amén. Seguimos en oración, en unanimidad, por los campos de los evangelistas y las iglesias regionales. Oramos por las universidades, colegios, instituciones, como lo son las Fuerzas Armadas, el Cuerpo de Bomberos, los medios de comunicación, Radio Tiempo 1200 y Reforma TV. Por la cultura, Venezuela Gospel Choir, la salud, por los doctores y enfermeras. Oramos para que sean sanados y salvados por el Evangelio, que los evangelistas, obreros, establezcan la torre de luz, para que sean derribadas las torres de Satanás en cada lugar, en cada sector, en cada comunidad, en cada región y en cada estado. Que las evidencias del Evangelio sean las obras de la recreación en cada evangelista que está en el campo. Oramos para que se levanten los discípulos absolutos que han quedado y que quedarán y que harán que otros queden. También oramos
por las iglesias regionales del Paraíso, por el pastor Henry Antunes y María de Antunes, por La Guaira, oramos por el pastor Héctor y la pastora o su esposa Carmiña del Blanco. Oramos para que el territorio sea influenciado por el evangelio bíblico que comparten los evangelistas y los que a ellos le acompañan. Que puedan ser los conquistadores con el poder del Espíritu Santo en cada municipio, parroquia y comunidad. Que las torres de Satanás sean quebrantadas y que se levanten los equipos de obreros, evangelistas, discípulos en estos territorios que ayudarán a establecer el reino de Dios. Que los 5 poderes sean esa evidencia en sus vidas. Que los empresarios, las élites y remanentes de estas comunidades se levanten con estas plataformas de fe y la economía de la luz sea restaurada en cada uno de ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Asimismo, también oramos por el equipo de trabajo de la Iglesia MIR, Cuerpo de Cristo, por los intercesores, las adoradoras y multimedia. Yulimar Rojas, pedimos también por Yuraima Requena, Vanessa Noriega, Carla Pérez, María Gallardo, Edgar Rodríguez, Charles Alfonso, Sonder Briceño, María Quintana, Paula Gil y Glenjelis Andrade. Dios, también por todos aquellos que tú añadirás, Señor. Oramos para que disfruten de sus dones, talentos, capacidades y habilidades que Dios les ha dado. Que la conclusión de vida en Cristo les permita experimentar la palabra, la oración y el evangelismo. Que cada especialidad que tienen sea esa plataforma para compartir de manera natural la identidad, la seguridad y la autoridad en sus campos. Que reciban sanidad de sus heridas, cicatrices al servir en la iglesia, las universidades, sus trabajos y sus oficios. Que puedan establecer el reino de Dios sobre las 3 organizaciones que tienen conquistada la economía, la política y la cultura. Que siempre puedan disfrutar de las 3 concentraciones durante la mañana, el día y la noche. Que siempre recuerden que ellos irán donde otros no podrán. Y que no duden que Dios está con ellos ante los desafíos que tendrán en los campos. Que toda crisis o circunstancia debe ser la mejor oportunidad para que Dios les muestre las respuestas eternas. Oramos en acción de gracias en nombre de Jesús de Cristo. Amén y amén. Amén. Seguimos orando, dándole gracias a Dios. Oramos por el Instituto Teológico. Señor, te damos gracias, Padre. Te damos gracias, Espíritu Santo. Te damos gracias, Jesús, porque estás aquí en nuestras vidas, estás en nuestros corazones. Y también estamos seguros que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Oramos para que sea la plataforma para la RUTC, este Instituto Teológico de Venezuela. Que de todos los estados de Venezuela vengan a entrenarse para adquirir esa identidad como evangelistas, misioneros, discípulos, obreros y discípulos del movimiento del evangelismo bíblico. Que podamos, a través de este instituto, Señor, establecer ese sistema de los 5 básicos para salvar la iglesia, el campo y la próxima generación. Dios Trino, en acción de gracias, oramos por el contenido y los términos del movimiento del aposento alto, que el agradecimiento al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo sea nuestra mayor acción de gracias. Que en todo momento, en lugar de quejas, de verdad podamos restaurar la acción de gracias todos los días de nuestras vidas, Señor. También para que la oración trascienda el tiempo y el espacio y la luz del Evangelio resplandezca a las 237 naciones y 5.000 tribus, Señor. Oramos para que el movimiento de vida que compartimos sea la evidencia de esa imagen, aliento de vida y bendiciones de Dios que hoy disfrutamos. Que la respuesta que disfrutamos por causa del Evangelio nunca antes
y nunca después se volverán a dar, y nosotros somos testigos de ellas, Señor. Mi Dios, asimismo, oramos por las 3 épocas. Hemos entendido que es necesario, Señor, que con el Evangelio de solo Cristo salvemos a los pastores de toda religión, misticismo, filantropía, moldes y estructuras que los atrapan. Que con los discipulados, entrenamientos, evangelismo especializado y casa de misiones, salvemos a los líderes para que puedan devocionar en los campos con el Evangelio bíblico. Que al evangelizar los campos podamos salvar a los niños, quienes tendrán que enfrentarse a ellos mismos, al mundo y a Satanás, pero que ellos puedan entender que con solo Cristo resolverán su pasado, presente y futuro, que puedan superar el sistema de adoctrinamiento diabólico influenciado por las 3 organizaciones, Señor. Ayúdanos a levantar nuestra siguiente generación, porque en el diario de oración que recibíamos hoy entendemos que ellos salvarán a las 237 naciones y las 5.000 tribus, Señor. También oramos por todo lo que opera en el universo, redes sociales y todo lo que se ve desde satélites. Que podamos establecer esas torres de oración en la mañana, en la tarde y en la noche, con las cuales podremos parar el poder de Satanás sobre el mundo. Te damos gracias porque escrito está en tu palabra, que en el nombre de Jesús tenemos toda potestad del cielo y de la tierra. Gracias, Dios. Oramos en acción de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Oramos para que los 5 poderes sean sobre nuestras vidas. Número 1. El poder espiritual que proviene de concluir solo en Cristo. Número 2. El poder de la sabiduría para entender la palabra. Número 3. El poder físico para proclamar el Evangelio. Número 4. El poder de la economía para la evangelización mundial. Y número 5. El poder para tener encuentros con colaboradores para el movimiento del evangelismo. Amén. Asimismo, oramos por el PBC. El pacto de estar aferrado solo a Cristo, quien resolvió el problema del hombre. La visión de poder ser un evangelista para las 237 naciones y 5.000 tribus. El sueño de Dios es que este evangelio sea predicado en todo el mundo. Que la imagen de solo Cristo sea reflejada y a donde quiera que vayamos sea transmitido ese evangelio como los testigos que somos. Y que las misiones y el evangelismo se conviertan en mi práctica diaria para que el gozo del evangelio sea cumplido en nuestras vidas. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Buenas tardes. Oramos para que podamos disfrutar de los itinerarios de Dios para nosotros, identidad y autoridad del Dios Trino que está conmigo y los 10 secretos para seguir la victoria. Primero, que podamos sobrevivir a solas y tener independencia espiritual. Segundo, ver la realidad espiritual en medio de la realidad presente. Tercero, poder ver lo que otros no pueden ver en lo que es opuesto y contrario. Cuarto, salvar los campos con esta sinergia, ir juntos y unánimes. Quinto, que podamos ver que en las crisis y las oportunidades de tener la victoria. Sexto, ganar las batallas sin pelear, solo a través de la oración. 7, que podamos ver las evidencias de la obra de la recreación. 8, para ver esta cumbre espiritual en la cual hoy estás. 9, que nada nos impida ir y salvar los campos donde no hay nadie con evangelio. Y 10, poder estar en ese plan absoluto de Dios. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Me gozo una vez más estar con ustedes.
Vamos a poner ante la presencia del Señor las 10 plataformas de fe. Primeramente, que la soberanía de Dios sea en nosotros, y porque Él tiene el control absoluto de toda la creación. Y su método es Jesucristo. Y Jesucristo nos dejó el Espíritu Santo para que dirija nuestras vidas y nos guíe. Y dentro de esa guianza tenemos la palabra de Dios como orientación, con la seguridad que tenemos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y el plan de Dios, que ya lo tenemos bien claro, que es la evangelización del mundo. El reino de Dios, el gobierno, que Él gobierna sobre la vida y sobre la muerte. Y que Dios nos provee todo lo que necesitamos. Porque nosotros somos limitados, pero nuestro Dios es ilimitado. No podemos dudar. Es creer que hay un vicio de Dios después de esta vida. Y que esa es nuestra esperanza. Que siempre seremos recompensados por Dios, por el evangelio, la obra del Evangelio. Dios me continúe bendiciendo en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a estar orando por las 5 seguridades. Nada ni nadie nos podrá arrebatar la salvación, que es mi regalo inmerecible. Tengo la seguridad de todos mis pecados. Ha sido perdonado. Tengo respuesta a la oración. Siempre el Espíritu Santo me guía en todo y tengo la victoria en Cristo. Amén. Finalizamos con las 9 corrientes. Dios Trino, oramos para que tu gracia esté en nosotros cada día más, para que podamos ver con nuestros ojos espirituales el campo, para que lo podamos evaluar con la profundidad, con altura y anchura. Que cuando vayamos al campo, vayamos sin prejuicio, que siempre veamos los que se encuentran abajo, tomar en consideración los que se encuentran arriba y ser de influencia para los que están a nuestro lado. Que aún en medio de las dificultades y crisis podamos dar siempre acción de gracias, porque pues eres tú quien nos ha dado la solución del pasado, presente y futuro. Que también podamos ver el pasado, presente y futuro de las personas con las que nos encontremos. Y así poder verlas con los ojos del evangelista y poder proclamarle que Jesús es el Cristo. Oramos también por el culto y oración. Oramos para poder ver y estar aferrados a las 7 señales de guía que se muestran en la palabra. Que podamos tener el pacto de Monte Calvario, que todo ha sido solucionado en Jesús el Cristo. Que podamos tomar la misión dada en el Monte de los Olivos, solo el reino de Dios, y que podamos disfrutar la guía del Espíritu Santo que se manifestó en el aposento alto de Marcos. Que a través de este lugar podamos restaurar y tener la misión de Antioquía. Que al salir de aquí podamos encontrarnos con los misioneros y obreros que hubieron en Asia, en Berea y en Macedonia. Y que podamos confirmar lo que pudo concluir Pablo yendo a camino a Roma. Que a medida que vayamos avanzando podamos encontrarnos con aquellos equipos y conformarlos para poder ir hacia la evangelización mundial. También oramos por la época 2030-2080, para que en nuestras vidas se levanten esos 3 atrios que permitirán sanar nuestras vidas, sanar nuestras heridas, sanar lo que está grabado, sanar lo que está enraizado y sanar lo que se ha sido como un hábito.
También oramos por los gentiles, aquellos que no conocen a Dios, y aún aquellos creyentes que están en incredulidad y creen que son hijos del diablo. También oramos por los niños, para que en ellos se puedan levantar las torres, en ellos se puedan levantar los 7 talentos, y además ellos puedan ser las cumbres espirituales que conquistarán el año 2030 y 2080. Que a través de este lugar se levanten los jóvenes y niños, y aún los obreros que le darán continuidad a este movimiento de evangelismo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.